En el día de hoy yo les quiero hablar algo que el Señor había puesto en mi corazón de hace días y que ha venido tratando conmigo. Y fíjense, yo entiendo que una de las preguntas que a mí más me han hecho en la vida como pastor y la situación que yo en mi vida personal cristiana más he batallado es cómo yo saber y cómo hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si a usted en algún momento le ha pasado eso. Y me atrevo a decir, sin miedo a equivocarme, que cuando vivimos el día a día, muchas veces vamos a encontrar escenarios que tienen diferentes caminos. Y usted tiene que tomar una sola decisión. Y usted como cristiano quiere hacer lo correcto, quiere hacer lo mejor. Usted quiere hacer lo que es la voluntad de su Padre Celestial. Y seamos honestos, también queremos hacer lo que es mejor para nosotros. Y muchas veces, como poder entender y tener esa certeza de que lo que estamos eligiendo es la voluntad de Dios, pues muchas veces puede traer confusión a nuestras vidas. Temas tan sencillos como si tengo dos ofertas de trabajo, ¿cuál debo elegir? O en qué iglesia me voy a congregar. O temas tan sencillos como en qué escuela voy a poner a mis hijos. Si me debo quedar en este trabajo o no me debo quedar en este trabajo. Son decisiones importantes para tu vida y créeme que son decisiones en las cuales Dios está interesado en guiarnos. Pero cuando ocurren estas cosas, uno está como, ¿qué hago, verdad? ¿Le ha pasado? Levánteme la mano, ¿le ha pasado a alguien? Cuando usted está orando por una pareja, por un esposo, una esposa, Señor, ¿será esta persona? ¿No será esta persona? Y ahí viene uno, ¿verdad? A ese dubitar. Y de verdad que poder entender eso para mí ha sido como uno de los retos más fuertes en mi vida cristiana. Y una de las preguntas más constantes que he recibido. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 1, versículos 3 y 5. Libro de Efesios capítulo 1, versículos 3 y 5. Y vamos a ver cómo podemos desarrollar este tema acerca de lo que es la voluntad de Dios. Pues para que usted entienda cómo proceder y tenga paz cuando tenga esos diferentes eventos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? Muy importante. Es voluntad de Dios que usted sea hijo de Dios. Y por ahí vamos a arrancar. Esa es la primera voluntad de Dios. La primera voluntad de Dios es que usted pase a ser criatura a ser hijo. Porque todos somos criatura de Dios. La Biblia dice que todos somos criatura de Dios, que lo que hacen las cosas de Dios son hijos de Dios, y los que hacen las cosas que no son de Dios son hijos de su padre, el diablo. Entonces la primera voluntad de Dios es que usted pase a ser de criatura a hijo. Y esto es consistente con lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, a todo aquel que le recibió, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces la primera voluntad de Dios, a través del amor de Jesucristo, es que usted entienda que nosotros llegamos a este mundo en un estado de criatura y que Él quiere que nosotros seamos hijos. Y ya le explico por qué Él quiere que seamos hijos. Y miren, como cristianos muchas veces nosotros pues entendemos que Dios está interesado en esas decisiones que debemos tomar. Y estas decisiones que tenemos que tomar en el día a día. Y como le decía, el entender, discernir la voluntad de Dios en la vida a veces puede ser hasta algo frustrante. Y no porque Dios lo haya hecho así, sino por el comportamiento que nosotros asumimos como creyentes y como hijos. Y ya déjeme que le explique. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? Si usted quiere definir la voluntad de Dios, si usted se va a la Biblia, podemos definir la voluntad de Dios como el plan moral,
el plan personal y el plan de providencia de Dios para tu vida. Cuando usted nació en este mundo, no fue un pollo que nació. Y aún los pollos, el Señor tiene un plan con ellos. Claro. Tal vez usted nació, un pollo nació en esta vida para engordar, para engordar y satisfacer la necesidad fisiológica suya. Aún los pollos, el Señor lo tiró al mundo y lo tiró con un propósito. Entonces, hay un plan providencial. Diga conmigo, hay un plan de providencia para mi vida. Y cuando digo providencia, me refiero a todo, ¿verdad? No se ponga metálico. Me refiero a lo que es su necesidad de compañía, su necesidad de trabajo, su necesidad de tener una pareja, su necesidad de tener toda clase de necesidad que usted tenga. Hay una providencia de Dios para ti. Entonces, la voluntad de Dios tenemos que desenvolverla en estas tres esferas. Su plan moral, su plan personal para ti y su plan de providencia. Y ya déjeme que le explico cada uno de estos. Fíjense, definitivamente Dios va a estar interesado en hacerte entender que Él desea para ti, que es lo mejor para tu vida. Dios está interesado en que ese hijo que cada día le busca, pues tenga lo mejor para sí mismo. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos entender que la voluntad de Dios, como le decía, tiene tres esferas principales. Lamentablemente, cuando leemos la Biblia en el idioma español, nos perdemos ciertas cosas en el Nuevo Testamento. Pero la voluntad de Dios, como usted la puede leer originalmente y está escrito así en hebreo, hay una diferencia que nada más tiene una sola traducción al español, pero como usted lee la Biblia en inglés, hay una diferencia entre the will of God, la voluntad de Dios, y God's will, que es la voluntad de Dios. O sea, eso nada más tiene una sola traducción. Pero si usted se va al Nuevo Testamento en inglés, usted verá que cada vez que dice la palabra the will of God, está hablando de la voluntad de Dios para su vida moral. Y cada vez que dice God's will, está hablando de la voluntad de Dios en tu vida personal. Así de manera detallada viene. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios en tu vida moral? La voluntad de Dios en tu vida moral usualmente es lo que nosotros conocemos como los mandamientos de Dios, los mandatos. Tú debes y no debes. Esa es la voluntad moral de Dios. Tú debes hacer esto, tú debes hacer lo otro, ahí no hay variación. El Señor nos llama a la santidad, eso es un plan que Dios tiene para tu vida moral. Los 10 mandamientos o los 2 mandamientos como fueron comprimidos posteriormente en el Nuevo Testamento, eso es will of God, esa es la voluntad de Dios para tu vida moral. Ahora, posteriormente usted va a encontrar otros ejemplos que hablan de la voluntad de Dios para tu vida personal. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, usted verá que dice que Pedro nos manda a que nos sometamos conforme a la voluntad de Dios a toda justicia e institución gubernamental humana. Esa es una voluntad de Dios para tu vida personal. Esa es la voluntad de Dios. Usted está en este mundo y el Señor te manda para que te vaya bonito, ¿verdad? Que te sujete a toda institución gubernamental siempre y cuando no vaya contrario a la voluntad y el plan moral de Dios para tu vida. Entonces eso es un buen ejemplo. Otro buen ejemplo de lo que es la voluntad de Dios para tu vida personal, usted lo puede encontrar en, por ejemplo, Salmos 1. En Salmos 1 el Señor te dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en sillas que nacedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día, será como el árbol plantado. Ese es el plan y la voluntad de Dios para tu vida personal. Así otro ejemplo que vemos está en 1 Corintios capítulo 1 versículo 1, donde Pablo dice: Pablo, apóstol, hecho apóstol por la voluntad de Dios. Para su vida personal, Dios tenía el llamado del apostolado.
Eso tal vez no lo aplica a usted, eso no lo aplica a nosotros. Pero la voluntad de Dios para con Pablo es que él fuese apóstol. Entonces se da cuenta la diferencia entre lo que es la voluntad de Dios desde el punto de vista moral y lo que es la voluntad de Dios para su vida personal. La voluntad de Dios para la vida moral la aplica a todos, sin variación. El Señor quiere que seamos santos todos. Tú sí, yo no. No. Los conceptos morales del Señor nos aplican a todos sus hijos. La voluntad de Dios personal va a haber variaciones. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, si yo soy hijo de Dios y usted hijo de Dios, ¿por qué el Señor no hace este asunto de revelarnos su voluntad como más sencillo, verdad? ¿Por qué muchas veces tenemos que tomar un camino que no es lineal, plano? Muchas veces tenemos que sumergirnos como la voluntad de Dios se ve como si fuera misteriosa, o muchas veces sentimos la presión, muchas veces tenemos que llorar, hay lágrimas, ayuno, oración, retiro. Óyeme, ¿por qué si somos hijos de Dios como que no es tan fácil, como que de repente, mira, mi hijo, esa es mi voluntad? Bueno, esa es la verdad. Realmente nosotros hemos tenido que pasar por muchos procesos para descubrir la voluntad de Dios muchas veces, pero eso tiene una razón y ya le explico por qué. La respuesta a esto es que Dios en todo momento está buscando tener intimidad con nosotros y revelarse como Dios. Dios no quiere ser visto como una página amarilla o como un centro de información. Porque seamos honestos entre usted y yo, que no se entere nadie, Pero si Dios le dice a usted, mira, tu voluntad es A, B y C, dígame la verdad, ¿cuántas veces al día te ora? Si Dios le dice, no, mijo, mira, haz esto de una vez, ¿cuánto tiempo usted la va a dedicarle a la Biblia? Si ya la encontró así de sencillo. Un pajarito, mira, vete por aquí, dobla a la izquierda, dobla a la derecha y a esto. Entonces usaríamos a Dios como si fuera un genio. Usted va, frota la lámpara, Dios sale, a ver, mijo, ¿qué te puedo ayudar? A ver, padre, ¿cuál me conviene? ¿El trabajo A, el trabajo B? El trabajo B. Gracias, Señor. ¿Verdad que sí? Como que sería así. Entonces, lo que Dios busca en cada una de estas situaciones es, ¿qué usted hace entonces? ¿Cuántos han tenido una situación difícil en su vida que han buscado la voluntad de Dios? Nos ponemos románticos, empezamos con el salmista, oh Dios mío. Usted sabe que así le salen hasta los selá de los salmos. Selá. Usted orando ahí tira hasta los selá de los salmos. Sí, nos ponemos románticos porque tenemos una necesidad. Y en esa necesidad usted empieza, ay Dios mío, ¿qué hago? Mira, Señor, tengo esto. Lo tomo, no lo tomo, me voy, no me voy, me quedo, no me quedo. Y usted empieza con esa carga. Pues usted entonces empieza a orar. Usted empieza a calmarse. Usted empieza a buscar la voluntad de Dios. Usted empieza a leer la palabra. Usted comienza a buscar consejos piadosos. Usted se pone, hermano, mire que si Dios llega, usted se va para el cielo de una vez. Nos ponemos lindos cuando estamos así, ¿verdad? Cuando estamos necesitados. Pero en este proceso, una vez usted culmina y usted entiende que Dios le revela su voluntad para su vida, ¿cuántos de ustedes han sentido como que han botado un ancla de su vida? Se sienten livianos, se sienten ligeros. ¿Le ha pasado? Ahora, después de este proceso, ¿a cuánto le han pasado que se sienten más cerca de Dios? ¿A cuánto le ha pasado que conocen mejor a Dios? Luego de un proceso de oración que Dios le ha hablado, que Dios se ha revelado a su vida, usted se siente que tiene una relación de mayor intimidad con su Padre Celestial, porque lo conoció mejor en ese proceso, porque lo vio más en ese proceso. Usted salió fortalecido en ese proceso, con una fe mayor en ese proceso y con una capacidad de poder ayudar a otras personas que tengan una fe debilitada en procesos similares. Entonces, esa es la única y simple razón por la cual muchas veces, para distinguir la voluntad de Dios, Dios simplemente no nos dice, mijo, tal cosa de una vez, sino que Dios quiere en ese proceso abrazarte. Dios quiere que tengan esa intimidad. Dios quiere que tú crezcas y que de paso también entonces recibas la dirección que andas buscando. Miren,
El usted conocer la voluntad de Dios para su vida es el conocimiento más grande que usted puede obtener en la vida. Pero usted ejecutar la voluntad de Dios en su vida es el logro más grande que usted puede tener en su vida. Hay veces que usted sabe la voluntad de Dios y no la hace. Muy bien por usted, obtuvo conocimiento. Pero si no la hizo, no hizo algo grande. Hacer la voluntad de Dios es el mejor logro que usted puede tener en su vida. Y usted verá que su vida es ligera. Muchas veces, por ejemplo, a nivel ministerial, usted ve que muchos ministros se sienten agotados. Muchos pastores agotados, muchos apóstoles agotados, muchos ministerios de intercesión agotados. ¿Por qué? Porque usualmente queremos llevar el ministerio de Dios, el cual es divino y no humano, en nuestras propias fuerzas. Y el ministerio de Dios nunca se ha tratado de lo que usted puede hacer para Dios. El ministerio de Dios se trata de lo que Dios puede hacer a través de usted. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, muchas veces cuando queremos hacer las cosas para Dios, entonces ahí fracasamos. Porque cuando usted quiere hacer algo espiritual en la fuerza humana, usted fracasa. Entonces, la vida ministerial consta de una voluntad que ya fue preestablecida en tu vida. Leímos en 1 Corintios de que el Señor llamó a Pablo para ser apóstol, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenía que ver con el apostolado, había un plan providencial. Ya el Señor le tenía la agenda hecha a Pablo. Tú vas a ir a esta iglesia, tú vas a ir a la otra, tú vas a ir a Asia, tú vas a ir allá, tú vas a ir aquí. Pablo no tenía que andar haciendo agenda, ni haciendo ojos bonitos para que la vieran púlpito, no. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un plan personal para su vida. Y cuando hay un plan para tu vida, el Señor lo provee. Y entonces hay descanso. Y usted va cómodo. Si el Señor, por ejemplo, te llamó para ser evangelista, el Señor tiene todas las iglesias las que tú vas a predicar en tu vida entera. Él tiene esa agenda en la que tú vas a predicar tu vida entera. Si el Señor te llamó para salmista, ya el Señor tiene todas las cintas, todos los CD, todos los DVD, toda la tarima en la cual tú ibas a estar. Él la tiene ya. Porque hay un plan providencial dentro de la voluntad de Dios. Dios no llama a la gente para que esté inventando, ni para que esté dando vuelta maroma. Dios llama a la gente con un plan. Y Él siempre lo ha tenido, lo tiene y lo seguirá teniendo. Si Dios te llamó para limpiar la iglesia, Él tiene un plan para que tú limpies la iglesia y te quede bien. Y ahí entonces tú seas soporte de un gran ministerio. Si Dios te llamó para tú salir a la calle a predicar, pues el Señor te va a usar predicando en la calle. Hay gente que el Señor usa predicando en la calle y no lo usa predicando en un púlpito. Hay gente que el Señor usa predicando en un púlpito y no lo utiliza igual predicando en la calle. Yo conozco gente que son, mire, dinamita para el infierno, predicando y evangelizando en la calle, en el tú a tú. Son una bomba. Pero quizá en un púlpito con micrófono no lo son. ¿Por qué? Porque el plan de Dios para esa vida fue que saliera a la calle y le dio la gracia, le dio las herramientas, le dio el mensaje, le dio la empatía para que hagan eso. Y ustedes, personas que están en un púlpito que predican unos mensajes evangelísticos tremendos, ahí en la calle nadie le hace caso. Porque el plan de Dios es para que esté aquí. Entonces a cada uno Dios le dio un plan, una voluntad para que la haga. Y el entender esa voluntad, ahí es donde usted se va a hacer efectivo. Amén. Miren, cuando usted visita la isla de las Bahamas, hay una pequeña isla que se llama Inagua. Inagua es una pequeña isla que está en las Bahamas que produce sal. Y la industria de sal es como una fuente económica en la isla de las Bahamas. Esta mina de sal está cerca de un pequeño canal que no era muy profundo. Y el gobierno de las Bahamas trabajó bastante para crear un canal donde los barcos pudieran llegar y poder retirar la sal. No obstante, este canal es muy estrecho y peligroso para barcos sin sistema de GPS o capitanes que no tengan experiencia, porque a medida que se van acercando a la costa pueden encallar. Entonces, si usted se da cuenta, ahí en la isla de Inagua, cerca de ese puerto, hay como 3 postes que están
dividido una distancia de 100 metros aproximadamente cada uno. 3 postes blancos con franjas rojas. Y esos postes se ven así como inofensivos, son 3 postes pintados de blanco con rayas rojas. Pero si usted pregunta a los lugareños, esos postes tienen una gran importancia. Porque esos postes, aunque están situados no de manera lineal, sino como así en zigzag, cuando el capitán viene de lejos, él tiene que colocarse en una posición donde los 3 postes se vean alineados. Cuando el barco está en una posición que ve los 3 postes alineados, entonces simplemente tiene que darle derecho y va a llegar justamente al canal que está dragado. Nunca se va a encallar. Así es sencillo. Eso es más sencillo que el reloj que está ahí en la zona colonial que de sol. ¿Cuántos aprendieron a leer el sol de la zona colonial que de sol? Yo nunca aprendí, pero hay gente que lo lee. Son acuáticos, ¿cómo va a ser? Pero mira la sombra, ¿y cómo es eso? Que el ángulo de la sombra, no, ¿cómo va a ser? Pues mire, sí, tiene muchos años y todavía sigue dando la hora. No usa pila ni corriente, nada más usa el sol. De noche, no hay hora. Pero de día, mientras hay sol, usted puede ir, se aprendió, usted va a ver la hora tal cual como es. El sol, mire, el Señor lo tiene ahí todavía y no ha variado. Entonces, miren, así como esos 3 postes ayudan a muchos barcos a andar por el camino correcto y no erosionar, no perder su dirección. Así mismo yo te puedo decir que en la vida cristiana hay 3 barreras, 3 postes, 3 pilares que te van a ayudar para con la voluntad con Dios. El primero de ellos es tú entender que tú estás haciendo la voluntad moral de Dios. Cuando usted entiende lo que es la voluntad moral de Dios para tu vida y tú vives bajo ella, hay un especial aprecio de Dios para tu vida. Dios nos ama a todos. Dios no hace acepción de personas. De hecho, aún tú no habías hecho ni lo bueno ni lo malo y ya Dios había decidido amarte. No habías tú nacido y ya Cristo había muerto por ti en la cruz del Calvario, se había sacrificado. Entonces fíjate que el amor de Dios por ti no depende de lo que tú hagas. Muchas veces en las iglesias tradicionalistas se nos quiere enseñar como que el amor de Dios depende de lo que tú haces. Y eso es un grave error. Dios decidió amarte y punto. Usted sabe la cantidad de brujos, de asesinos, de gente mala, que Jesucristo murió por ellos. Y hoy en día le sirven a Dios. Y le sirven a Dios con mucho amor, ¿eh? Aún esa gente hubiesen decidido haber hecho lo malo, ya Cristo estaba pagando por ello en la cruz del Calvario y había decidido amarles. Ahora, una cosa es el amor y una cosa es el trato de Dios para contigo. Dios nos ama a todos. Pero si usted me ayuda a leer en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21, usted verá lo siguiente. Juan 14, 21 dice, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos. ¿Qué dijimos que son los mandamientos? La voluntad moral de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y ¿y qué? ¿Y qué? Oh, ¿qué es manifestarse? Revelarse. Esto a mí me quiere decir que aquel que lleva la voluntad moral de Dios va a coger la dirección de Dios mucho más fácil y que Dios tiene un compromiso con él. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el compromiso de Dios es con aquellos que guardan su palabra. Ahí te está diciendo claramente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré, me le revelaré a él. Yo no estoy diciendo que si usted comete un pecado o algo, Dios en su infinita misericordia no pueda revelarse y dar una dirección. Yo lo que estoy diciendo es que el que hace esto tiene una probabilidad fuerte
de que Dios se manifieste a su vida y le conteste rápido. Eso es lo que dice ahí Jesucristo. Yo me lo voy a manifestar. Yo voy a estar ahí. El que me ame y guarda mi palabra y entiende el plan moral para su vida y lo lleva, yo estoy ahí mismo. Entonces es cuestión de Jehová, dime. Así, algo así. Bien. Entonces, en esa voluntad moral, cuando usted sabe llevar esa voluntad moral, no tan solamente eso, es que dentro de ti ocurre como una transformación y tu pensamiento es diferente. Entonces, como hijo de Dios, tú te pareces cada día más a Dios. Usted no dice el refrán que dice de tal palo tal astilla. Ese refrán en inglés dice como tal padre tal hijo. Entonces su hijo va a ser como usted en su casa de manera general. Él va a ver lo que usted hace, la manera que usted tiene, la costumbre que usted tiene, y de manera general sus hijos van a ser así. Entonces cuando nosotros aprendemos lo que es esa guianza moral de Dios, vamos a tener lo que es un gran apoyo para entender la decisión de Dios que tenemos que tomar. Si tenemos dificultad para seguir la instrucción moral de Dios, su plan, su voluntad moral, entonces vamos a tener muchos problemas para atender o ver la dirección de Dios. Entonces, el pilar número 1 que tenemos que alinearnos es con la voluntad moral de Dios para nuestras vidas. El segundo poste o el segundo pilar son más principios que Dios tiene en su palabra. Cuando usted sigue los principios de Dios y su palabra, a usted se le hace más fácil distinguir la voluntad de Dios para tu vida personal. Y la Biblia está llena de estos principios, múltiples principios. Son principios que usted tiene que entenderlos, ponerlo en su vida y Dios hace la otra parte. Son como cheques en blanco con un gran balance. Pero usted tiene que absorber esos principios. Un principio de eso sencillo: la ley de la siembra y la cosecha. Usted nunca ha visto a nadie que siembre yuca y recoja plátano. Sencillo como eso. Eso es antinatura. Si usted sembró mango, no vaya a buscar guineo. Si usted sembró guineo, no vaya a buscar guanábana. Entonces, en la vida espiritual, lo que usted sembró, eso usted cosecha. Y estos son principios espirituales. Y usted tiene que conocerlos y hacerlos suyos. Cuando usted lo conoce, lo hace suyo y los atesora, entonces su vida cambia. Principio espiritual clásico, que a mí me encanta. Salmo 41:1. Bienaventurado aquel que ayuda al pobre. En el día malo lo librará Jehová. Hermano, mire, si usted quiere que Jehová esté con usted en el día malo, salga por ahí, rompa por ahí a ayudar al pobre. Mire, eso aplica hasta a los no cristianos. Para que sepa. Eso le aplica hasta a los no cristianos. Usted salió por ahí, rompió a ayudar al pobre. Ahí dice que más que bendecido. Ahí no dice si es hijo de Dios. Ahí dice más que bendecido es el que ayuda al pobre. Cuando le llegue el día malo, no es que no le va a llegar, le va a llegar. El día malo le llega al bueno y al malo. Pero lo importante es que cuando le llegue, usted no esté solo. Usted tenga a Dios de su lado. Principio de vida. Bienaventurado aquel que ayuda al pobre, en el día malo lo librará Jehová. Principio de vida, Proverbios 11:24. Hay personas que tienen mucho y dan mucho y más se le da. Y hay personas que tienen y retienen y entonces se van a la pobreza. Principio de vida. Principio de vida, lo que le mencionaba Salmo 1. Bienaventurado el varón, quedó mal. Yo he oído muchos casos raros, pero eso yo nunca me lo he encontrado. Mira, Dios me quedó mal, en serio. Nadie. Mira, hermano, ni el diablo ha dicho eso. Si no lo hubiese anotado por ahí que él dijo esa blasfemia. Pero ni el diablo dijo eso. Si lo hubiese dicho, créame, que alguna revelación hubiese quedado anotado eso. El diablo dijo que Dios. No.
Pero es que Dios es Dios. Jehová es Dios y Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, a medida que usted ve la Biblia, usted se va a encontrar con múltiples principios de verdad que de una manera u otra se va a intersectar con el problema que usted está pasando en su vida. Es decir, que cuando le llegue la hora de tomar la decisión, usted va a decir, espérate, Dios dice esto, Dios promete esto, es por aquí. Esa es la importancia de usted tener la palabra de Dios cerquita y usted meditar en ella de día y noche. Cuando llegue el momento de la encrucijada, cuando llegue el momento de tomar decisiones, usted va a saber tomar decisiones. Y no va a tener que hacer mucha gente, como hace mucha gente, salir a buscar que una gente le diga. Entonces, el tercer guía que se tiene que alinear, el primero es, usted está consciente, que está claro con la expectativa moral de Dios sobre tu vida. Segundo, que usted saca tiempo para usted entender los principios divinos de Dios para tu vida personal, que son esas condicionantes que están ahí. Y tercero, asegurarse que usted toma decisiones sabias. Efesios 5:15 dice lo siguiente. Dice que nosotros tenemos que utilizar la sabiduría en todo momento, porque los tiempos son malos. Usted no puede andar por ahí tomando decisiones. Efesios 5:15. Usted no puede andar ahí tomando decisiones como que usted tiene error para equivocarse, usted tiene margen para equivocarse. La Biblia dice, hace 2000 y pico de años escribieron, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, cada decisión que usted va a tomar, usted tiene que pensar, esta decisión sabia, esta decisión me edifica, esta decisión me lleva a algún lado. Usted tiene que pesarla todas. ¿En qué colegio va a poner a mi hijo? Es más barato, ajá, pero ¿a qué costo? O mira, este trabajo me conviene, ok, está bien, pero me pagan bien, pero trabajo 18 horas al día, no me conviene, me está consumiendo. Ah, pero mira, me dieron tal especial para que yo agarre este carro y lo saque nuevecito, de cajeta. Pero va a tener que vivir tu vida entera trabajando para tener un carro del año, comprarte un usado y vive tranquilo y con calma. Ah, mira, me dieron un consejo, me dijeron que si yo soy dueño de negocio y yo maquillo esta ganancia por aquí, lo declaro menos y pago menos impuestos y hasta puedo dar más para el diezmo de la iglesia. Dios no va a estar en eso, Dios no lo va a apoyar. Ah, pero mira, yo puedo truquear el contador de la luz y me ahorro un par de pesos. Dios no está en eso, eso no es sabio. Eso no es sabio. Eso no es sabio. Sabiduría que usted pueda pesar. Van acá, si yo truqueo el contador, mañana puede venir la CDI y me mete una multa. Y ahí voy a brincar para arriba. Aparte de la vergüenza, cuando viene a ver salgo grabado en un TikTok de eso. Porque hay que andar escondido en la calle ahora. A usted lo chocan, usted está agonizando y lo primero que le saca es un celular. ¿Te está muriendo? Ya nadie piensa en dar primer auxilio. Un teléfono lo apuntan así mismo. El teléfono se ha vuelto un arma increíble. Entonces, si es sabia la decisión que usted está tomando. Entonces, una vez usted se alinea y usted dice, mira, estoy claro con la voluntad moral de Dios para mi vida. Estoy claro con los principios de Dios para mi vida personal. Analicé el asunto y entiendo que estoy tomando o me estoy inclinando por una decisión sabia, pero aún así estoy intranquilo y no sé qué hacer. ¿Le ha pasado eso? No, mira, yo he tenido otras decisiones que yo oraba, y ora. Mano, nada de nada. Y ora, y de repente, ok, creo que voy a tomar esta. Y después que lo pienso, no, pero espérate, es la otra. Y yo, Dios mío, qué relajo. Hasta que me di cuenta que una vez usted logra incorporar esas tres cosas, usted tiene su vida moral alineada, usted está atento a los principios y promesas de Dios para tu vida, y usted realmente entendió que está tomando una decisión sabia. ¿Le digo algo? ¿Qué es lo mejor? Hágase el loco, descanse en Dios y dele para allá. Dele para allá. Pastor, ¿cómo así? Usted sabe que yo no le digo nada que no esté por la Biblia. Se lo explico ahora. Hechos 16:7. Vamos allá. Miren, ¿cuánto he oído mencionar al apóstol Pablo? Bueno, ¿cuánto han oído mencionar que hay un Espíritu Santo que nos guía? Si el Señor ve que usted lleva una vida correcta,
Si el Señor ve que usted está dedicando tiempo a entender cuáles son los principios morales para su vida, el plan de Dios para su vida, el Señor ve que usted está tomando tiempo para indagar si una decisión sabia o no, y aún así usted sigue confundido, Dios quiere que usted descanse. Dios quiere que usted descanse y Dios lo va a apoyar. Claro, si llevó a cabo todo esto. Porque Jehová es Dios, hermano. Miren, aquí dice lo siguiente. Y de verdad yo había leído este pasaje muchísimas veces, pero no lo había entendido hasta un momento que yo necesitaba tener paz de Dios en mi vida con una decisión que había tomado. Dice, y cuando llegaron a Misia, está hablando el apóstol Pablo, el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo. Diga conmigo, o sea, el apóstol Pablo. Ok. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Qué quería Pablo? ¿Ir a dónde? ¿Usted cree que Pablo era un hombre? O sea, tal vez sí, pero conforme a lo que usted lee en la Biblia, ¿usted cree que Pablo era un hombre que le cogía salir para la calle sin orar? Yo no creo, hermano. Pudiese ser que sí, usted ve, porque era un hombre. Pero con lo que yo leo de él, entonces acá, yo como que a mí no me cabe que Pablo era un hombre que salía para la calle sin orar. O que Pablo era un hombre como que, qué sé yo, como que tomaba decisiones así, no sé, qué sé yo. Entonces dice que Pablo intentó ir a Bitinia. Y cuando intentó ir a Bitinia, yo sé que tú quieres ir a Bitinia, a sembrar la palabra, a predicar, a hacer una iglesia. Pero no es para allá. Dice, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Tu amigo fiel. Si usted buscó la voluntad de Dios, usted tiene su vida moral alineada, usted dedica tiempo para leer la palabra, entender los principios de Dios para su vida, le llega la situación, usted la analiza, la comparte con Dios, usted está mirando que está haciendo los sabios. Hermano, si tomó la decisión, descansa en Dios. Que si no es por ahí, por la misericordia, le va a pasar eso. El Señor no va a dejar que se vaya de boca. Pero tiene que tener paz y descansar en Dios. Dice, intentaron a Bitinia, pero el Espíritu Santo no le permitió. Siguiente versículo. Y pasando junto a Misia, cogieron para otro sitio. En vez de Bitinia, en vez de ir a Asia, de Bitinia, cogieron a Misia. Dice, y descendieron a Troas. Siguiente versículo. Entonces allá tuvieron que calibrarle el GPS, el WASE, tuvieron que decirle, Pablo, recalculando. Dice, y se le mostró un varón en una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos allá. No era en Bitinia, mijo, no era en el otro sitio, era en Macedonia. Y él quería ir a Bitinia con todo el amor del mundo. Él quería ir al otro sitio con todo el amor del mundo. Pero dice que el Espíritu Santo le resistió. Y el Señor buscó la forma de hacerle entender que no era para allá. Que lo que él quería hacer era bueno. Pero que la necesidad estaba ¿dónde era? En Macedonia. Y si Dios lo hizo con Pablo, diga, lo va a hacer conmigo. Entonces, pues le digo, no es que usted va a salir por ahí como un gallo loco, a hacer lo que usted quiera, diciendo, no, el Espíritu Santo, no. Usted tiene que, ¿verdad? Que yo le he dicho 3 veces, 3 cosas le dije. Ande derecho, entienda la voluntad de Dios en su vida moral, vea la voluntad de Dios para su vida personal, pese el problema con sabiduría, y después de eso, ahora sí, dele para allá. Que el Espíritu Santo anda con usted. El Espíritu Santo te va a guiar en todo momento donde tú entiendas que hay dificultad. En todo momento que tú entiendas que estás solo, tú nunca estás solo. Juan 14:21 dice que los que me amen y guarden mi palabra, yo los amaré y me manifestaré a sus vidas. Eso pasó con Pablo. Cuando él entendía que hacía lo correcto, cuando él entendía que hacía la voluntad de Dios, aunque no era la voluntad de Dios, en amor, ¿qué pasó? Le apareció un varón y le habló con amor y redireccionó su vida. Asimismo, cuando tú te encargas de querer buscar la voluntad de Dios para todo, el Señor se va a manifestar en tu vida y te va a redireccionar si hay que redireccionarte. Te va a arreglar el WASE, el GPS te lo va a arreglar y te lo va a hacer con amor, con cariño. ¿Por qué? Porque está mirando que tú simplemente quieres hacer su voluntad. Y si usted cogió el camino que no era, Jehová se lo endereza.
Y si era un camino lleno de pedregales, en el camino lleno de pedregal, usted va a dar fruto. Porque cuando usted ama a Dios y usted camina con Dios, usted llega a entender que la bendición es usted. Miren, no todo el mundo entiende eso. Abraham entendió eso. Eso es ya como un nivel que usted tiene que llegar de relación con Dios. Pero Abraham entendió eso. Abraham entendió que la bendición era él, por su relación con Dios. Y cuando él tiene que elegir, que su sobrino dice, está verde para allí, para allá que está lo bonito, para allá que está el pasto, para allá que está todo bien, y Lot elige la tierra que visualmente se veía bien. ¿Qué le tocó a Abraham? La tierra que se veía como desértica y seca. Pero Abraham entendía dentro de sí que él era portador de la bendición y que no importara donde él fuera, si estaba seco, la grama iba a salir. Si no habían frutos, los frutos iban a salir, porque con él andaba el Señor. Y usted conoce la historia de Abraham. Allá en los secos Jehová lo prosperó. Así va a ser el Señor contigo en tu vida, si tú decides buscar su voluntad y hacer su voluntad en todo momento. Así que póngase de pie esta mañana, hermanos. Mi oración por ti es que de este mensaje te quede eso, el querer entender la voluntad de Dios para tu vida. Recuerda que el mayor conocimiento que tú puedes adquirir en tu vida es saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y el mayor logro que tú puedes tener en tu vida es hacer la voluntad de Dios en tu vida. Así que en esta mañana, si hay alguien que entiende que se siente agotado por la vida, que ha andado por la vida de aquí para allá, de allá para acá, y la vida le ha pagado mal. Si hay alguien que nunca ha recibido a Jesucristo como su único Salvador, alguien que no visite por primera vez, yo hoy quiero presentarte a alguien que esté interesado en cuidar tu vida y guiarte, en hacer que tú tomes el camino más recto hacia la bendición, y es el Señor Jesús. Así que ahí mismo donde estás, sin moverte, hay alguien que nos visite por primera vez este domingo. Levánteme su mano si alguien nos visita por primera vez este domingo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pues miren, el libro de Juan, capítulo 1 dice que todo aquel que le recibió a Jesús, se le dio el derecho legítimo de ser llamado hijo de Dios. Y hoy yo quiero ofrecerte a ese Jesús. Yo quiero ofrecerte a Jesús que te va a cuidar, a Jesús que te va a guiar, a Jesús que va a ser un apoyo para tu vida, a Jesús que se va a sentar a hablar seriamente contigo también, a Jesús que te va a decir muchas veces: eso no está bien, está mal lo que está haciendo, esta es la manera correcta de hacer las cosas. Pero un Jesús que se compromete a amarte. Y si es así, ahí mismo donde tú estás, yo quiero que tú bajes la cabeza y hagas la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás se ha borrado. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, guíame cada día. Si usted hizo esta simple oración y usted reveló de que usted necesita a Dios en su corazón, usted pasó a ser de criatura, pasó a ser hijo de Dios. Y ya usted no es cualquier cosa, usted es un hijo de Dios. Y mi oración por el resto de la iglesia es que el Señor te guíe, que el Señor revele su voluntad a tu vida, pero sobre todo que el Señor ponga en ti el querer como el hacer para buscar y entender esa voluntad. Que en este mundo tan movido en el que vivimos, tan dinámico, tan rápido, en el cual las horas se consumen, nosotros podamos decir y reflexionar: ¿conozco cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Lo estoy viviendo?
Yo quiero que mi vida sea más ligera, más sencilla. Déjame ver qué tanto estoy o qué tan lejos estoy del plan de Dios. Y que tu Padre Celestial, como dice en Juan 14:21, sea Él guiándote, sea Él llevándote, sea Él abrazándote y sea Él dirigiéndote. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde te pido por cada miembro, por cada hijo que está presente. Yo te pido que lo cuides, yo te pido que lo guardes. Pero sobre todo, Señor, que en esta nueva etapa, Dios mío, de conocer tu voluntad, que seas tú revelándote, Padre amado, que seas tú, Señor, manifestándote a nuestras vidas, que seas tú, Señor, haciéndonos entender cuál es tu plan personal para cada uno de nosotros, y que podamos descansar en entender que tú tienes la providencia para ese plan.